¿Qué tal, amigas y amigos? En esta ocasión, el título del video se llama Tengo cáncer de próstata y no lo sabía. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que se nos olvida que nuestro cuerpo es algo vivo que puede tener cambios fuertes o sensibles o pequeños, desde los pies hasta el cabello, como por ejemplo una micosis o una caspa, que pueden ser infecciones, hongos, bacterias, virus, pero también podemos tener quizás algún problema por alguna caída, pero también por el crecimiento. Porque para la gente mayor de edad sabemos que la nariz sigue creciendo y especialmente las orejas, pero también algo que ni siquiera sabemos que existe hasta que tenemos determinada edad y que se llama próstata. ¿Cuál es la función de la próstata? ¿Dónde se encuentra? ¿Para qué sirve? ¿Qué riesgos tiene? Bueno, tú que estás viendo este video, a lo mejor ni siquiera sabes dónde está. Si eres niño, puedes platicar con esto de tus papás. Si eres mamá, si eres esposa, puedes platicar con esto de tu esposo, con tu esposo, porque generalmente los hombres son personas a las que no les gusta ir con el médico y necesitan de una especie de compañera que los lleve, que les haga tomar conciencia para que no vaya a aparecer este problema del cáncer, o si apareció y se detectó rápidamente pueda tener una solución y no termine lamentablemente con una situación sumamente delicada. Y para hablar de este tema tengo que agradecer a un especialista, al doctor Rodrigo León, que nos ofrece un espacio en su apretada agenda para hablar de este tema. Muchísimas gracias, Rodrigo, por este espacio que nos das. Con mucho gusto, padre, encantado. Vamos a empezar con algunas preguntas que nuestro público siempre quiere saber. Claro. ¿Qué es un urólogo? ¿Qué aspectos del cuerpo toca un urólogo en general? Correcto, padre. Esa es una excelente pregunta porque, como usted mencionaba hace un momento, así como la gente no sabe dónde está la próstata, tampoco saben en general qué es lo que hace el urólogo. Y comúnmente se cree que el urólogo solamente es el ginecólogo del hombre, el equivalente al ginecólogo en el hombre, pero la realidad es que no es así y hacemos mucho más. Básicamente, para no hacer más extenso esto, el urólogo es el especialista que se encarga en resolver problemas de las vías urinarias, tanto en hombres, mujeres, niños, y por vías urinarias entendemos órganos como los riñones, la vejiga. También nos encargamos de los órganos sexuales secundarios como la próstata, como los testículos, por supuesto, y los genitales masculinos. Básicamente las enfermedades de estos órganos, benignas, malignas, nosotros nos encargamos. Una pregunta que me hacía una señora es, por ejemplo, ¿ustedes también son los encargados de realizar la circuncisión? Sí, padre, correcto. Nosotros hacemos la circuncisión habitualmente digamos, niños más allá de los 8 años o adultos, puesto que cuando los niños son recién nacidos, casi siempre esto lo hace el pediatra. Bueno, hay que recordar que la circuncisión dentro de la religión judía o dentro del Islam es algo obligatorio. Los judíos desde tiempo de Abraham se tuvo que circuncidar él ya mayor, pero posteriormente a los 8 días de nacido es cuando se le pone el nombre al niño precisamente en el momento de la circuncisión. En el caso del Islam también el hijo de la parte del Islam y de Abraham fue circuncidado y por lo tanto ellos lo tienen como algo ritual. Y aquí aprovecho esto para hacer alguna consulta. ¿Tiene algún beneficio la circuncisión para los hombres? Sí, padre, sí tiene beneficios. Antiguamente o anteriormente, vamos a decir, en las décadas pasadas, creíamos que la circuncisión era solamente una cuestión de moda o de estética. Pero se han realizado estudios a principios de este nuevo milenio en África, en poblaciones en donde hay muchas enfermedades como son el VIH, la infección por el virus del papiloma humano o la infección por el herpes, y se ha visto que los hombres que tienen la circuncisión disminuye el riesgo que tienen de adquirir estas enfermedades. No es que los haga protectores y que ya no tengan que cuidarse, por supuesto que lo tienen que hacer, pero es un riesgo menor cuando lo comparan con otros hombres que no tienen la circuncisión.
Una pregunta interesante. Ya nos ha dicho el doctor que en general algunos padres de familia deciden que desde pequeñito, casi cuando es el momento del nacimiento, le hagan la circuncisión al pequeño, pero cuando ya ha crecido el niño, ya tiene 8 o 9 años o más, quizás en algunos casos de adultos también se sugiere, pues hay que acudir con el urólogo. ¿Este tipo de operaciones es ambulatoria generalmente? Sí, padre, es un procedimiento bastante simple en términos técnicos, médicos. Se hace ambulatorio, la persona llega al hospital, hacemos el procedimiento, el mismo día se va a su casa y alrededor de una semana después de que se hace el procedimiento, uno está haciendo sus actividades como antes. La pregunta de muchos hombres, ha de ser doloroso, porque bueno, hay partes muy sensibles. ¿Es muy doloroso? ¿Hay No, analgésico, padre. alguna cosa Sí, así? sí, sí, no es tan doloroso como se imagina. Obviamente, como usted lo dice, pues para nosotros los hombres hay zonas que son más delicadas que otras y de ahí viene esta idea, pero la realidad es que no es tan doloroso como uno pensaría y además se maneja con medicamentos para controlar el dolor y evitar precisamente que tengan esto. Bien, nos ha dicho el médico que tiene que ver su especialidad con los riñones, con la vejiga, con la próstata, con los genitales, porque toda esta parte sería como una familia que trabaja unida en cuanto a órganos. Y por supuesto que aquí entran las infecciones, por lo que yo le recomendaría que si en algún caso tiene alguna infección, los médicos no vienen a juzgar si la contagió por tal cosa o la recibió usted por tal cosa, sino lo importante es que no acuda usted con charlatanes que de repente se anuncian en los periódicos y que asista con un especialista para Correcto. evitar algún problema. Sí, padre. Ahora, vamos al asunto de la próstata. ¿Qué es la próstata? Ok. La próstata es un órgano presente en todos los hombres que está en la parte baja de nuestro cuerpo, específicamente en la pelvis, que si queremos describir qué es la pelvis, son los huesos que conforman la unión de nuestro abdomen con las piernas. Cuando uno se toca en esta parte baja, siente unos huesos, esa es la pelvis. La próstata está metida en la pelvis, en la parte más baja de la misma. Es un órgano que le llamamos glándula porque produce ciertas secreciones. De hecho, las secreciones que produce tienen que ver con el semen o con el producto de la eyaculación, que es lo que funciona durante nuestra vida reproductiva, cuando vamos a ser papás o cuando queremos tener hijos. Pero la próstata no solo funciona en ese momento, también tiene funciones en nuestro desarrollo como hombres. Desde el nacimiento viene el primer momento donde la próstata funciona, después vuelve a tener un momento importante en la pubertad y después ya durante nuestra vida reproductiva, precisamente para la producción del semen. Ese es el efecto de la próstata y esto es lo que es la próstata. Entonces, parece que desde la infancia, la adolescencia, la edad madura, la próstata no es un problema, sino al contrario una bendición, pero la próstata se puede empezar a convertir en un problema y quizás incluso factor de cáncer. ¿A partir de qué edad? Porque mira, Víctor, que está ahí en la cámara, ¿cuántos años tienes, Víctor? Ya, 40. ¿Cuántos? Porque no te oímos. 40. 40 años. ¿Ya te has hecho algún examen de próstata? No, nunca. ¿Sabes a partir de qué edad se tiene que hacer un examen de la próstata? No. Bueno, si no lo escucharon, Víctor dice que no. Él piensa que la próstata son como las anginas o algo así, que ni sabía para qué funcionaba, pero aquí estamos aprendiendo. ¿A qué edad la próstata puede convertirse en un problema? De hecho, como también usted lo habló hace un momento, padre, aquí la idea es que seamos preventivos y no esperar a que lleguen los problemas. Entonces, como Víctor nos está diciendo, pues él tiene 40 años, justamente esa es la edad a la que tenemos que empezar a checarnos año con año la próstata, porque es a esta edad a la que se pueden identificar de forma temprana problemas tanto malignos, hablando del cáncer de próstata, como benignos, que son normales en todos los hombres y que tienen que ver con nuestra edad. Pero es a los 40 años. Es decir, así como las mujeres se tienen que hacer constantemente el examen del pecho para evitar tener cáncer, también en el caso de los hombres sería esto. Correcto. Porque hay que tomar en cuenta que de las principales causas de mortandad de cáncer es en el pecho de la mujer
y es en la próstata del hombre. Una pregunta en relación a esto, ¿el sobrepeso afecta a la próstata? No, en realidad, padre, no tenemos factores clave que podamos decir que están relacionados. Eh, Se ha visto, por ejemplo, que la dieta sí es un factor muy importante en relación al consumo de alimentos muy procesados, comida chatarra, comida que tenga alto contenido en grasas de origen animal. Eso sí es un factor a largo plazo que va a empezar a producir un problema. Pero la realidad es que fuera de este factor no tenemos otros que claramente tengan un efecto sobre la próstata, y más bien diría yo que el efecto más importante va a ser la edad y el paso del tiempo. Entonces, ni obesidad ni diabetes, simplemente el paso del tiempo. Exacto. Una forma de detectar si la próstata está bien o no es a través del antígeno que se puede hacer a través de la sangre, que es lo que muchos hacen, y dicen, ya con eso estoy bien, voy a un laboratorio, pido este antígeno y me van a decir que más o menos está bien, porque incluso en los resultados nos dice que este es un promedio bueno o malo. Pero platicando con el médico, y de hecho fue mi caso, resulta que hay un medicamento que a veces nos pueden recetar algunas personas, y este medicamento nos miente, Correcto. bueno, no miente, sino hace que los resultados aparezcan como equivocados a la hora de hacer un examen. ¿Es Exacto. correcto? Sí, padre, es correcto. Este medicamento se llama finasteride. Es uno de varios medicamentos de una familia, no es el único que ocasiona esto en el nivel del antígeno prostático. Y aquí lo importante es, para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que sepan que la visita con el urólogo va a implicar un conjunto de preguntas y exploraciones que vamos a realizar para saber si el nivel del antígeno prostático es correcto o está bien para su edad o está fuera de rango, puesto, como usted mencionaba, padre, si uno solamente va al laboratorio, se hace el examen, ve el nivel que aparece ahí, el rango que aparece y dice, yo estoy bien porque estoy en ese rango, puede estar equivocado y el rango incluso puede no ser el más adecuado. La mayoría de los laboratorios como rango dicen que está bien mientras esté por debajo de 4 nanogramos sobre mililitro, cuando la realidad es que actualmente tomamos como punto de corte 2.5, quiere decir que si está arriba de 2.5 ya consideramos que está elevado. Y lo mismo, ¿no? Si una persona tiene entre 40 y 50 años o más de 60 años, este valor va a cambiar. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta, así como lo que acaba usted de mencionar, los medicamentos que se están tomando, puesto que algunos pueden hacer que aparezca el nivel del antígeno más bajo de lo que es en realidad. Esto es muy, muy delicado, muy importante, porque bueno, a mí este medicamento me lo recetó un médico general. Y yo creo que para eso hay especialidades. Los médicos generales tienen como una información general, pero constantemente va habiendo nuevos descubrimientos. Y en mi caso, pues resulta que el antígeno era supuestamente 1 y en este caso resulta el doble. Ahora, viene un tema también que es como un tabú, porque una cosa es que el laboratorio me diga cómo está la próstata, pero aquí la próstata no se puede ver exactamente a través de rayos X, porque es, me imagino, muy delicada, no sé, la transparencia, en fin. Y entonces se tiene que hacer una revisión donde el médico a través del tacto puede saber si la próstata no solamente ha crecido demasiado, sino también está rugosa o tiene cosas así. Sí. ¿Es correcto? Sí, padre, efectivamente. Mire, y también lo dijo, no lo pudo haber dicho mejor, en el sentido de que esto es un tema tabú y probablemente sea una de las principales causas por la que los hombres no vienen a la consulta con el urólogo, por el temor al famoso tacto rectal o examen de la próstata. Pero vamos a ver, aquí este es un examen indispensable, parte de la revisión anual que todos los hombres tenemos que llevar a partir de los 40 años. Y como lo dice, hay una parte que se puede diagnosticar a través del examen de laboratorio, que es el antígeno prostático, pero van a haber algunas otras enfermedades o lesiones en la próstata que no vamos a poder identificar solo por el antígeno
y por lo que tenemos que hacer esta revisión. Aquí es importante también mencionar, esta revisión es vigente actualmente. Esto se sigue haciendo en todos los países del primer mundo, aún con todos los avances tecnológicos que tenemos. No hay que pensar que porque ya hay otras pruebas, como el examen de sangre o el ultrasonido, es suficiente para el diagnóstico. No es así, y el tacto rectal o el examen de la próstata sigue siendo necesario justo por lo que dice. Cuando uno toca la próstata, uno puede sentir un nódulo, un tumor, una parte de la glándula o de la próstata que esté endurecida, y todo esto, cuando el antígeno puede ser normal, entonces podemos diagnosticar un problema aun cuando todavía no lo podríamos diagnosticar en sangre. Pues esto es muy importante porque aquí para eso hay especialistas, y además este examen dura unos cuantos segundos. Correcto. Unos cuantos segundos, y habría que decir, curiosamente vamos con el dentista, le abrimos la boca, toda llena de una muela picada, etc. Nos piden que mostremos otras partes de nuestro cuerpo y lo hacemos sin ningún problema, pero existe este tabú, es que es una parte íntima, precisamente por eso, porque es una parte íntima que no conocemos, que no podemos diagnosticar, que no podemos hacer nosotros nuestro propio tacto porque no somos especialistas. Para eso hay que acudir al especialista, y yo les recomiendo a alguien que sea para ustedes de confianza. Sería muy difícil quizás que haya una uróloga, me imagino que existen Sí, también, ¿no? las hay, padre, y de hecho cada día las vemos con más frecuencia. Yo vengo de una generación en donde habían quizá 5 o 10 urólogas en todo el país. Actualmente hay más de 150 y cada vez hay más, y esto pues tiene que ver con el hecho de que ahora obviamente el trabajo se está repartiendo de forma equitativa entre el hombre y la mujer. También aplica en un campo como el mío, que es la urología. Ciertamente tendrán que ser de estas mujeres que no son tan cuidadosas de tener las uñas largas, ¿verdad? Correcto. Porque esto evidentemente también implica esto. ¿Alguna otra cosa, algún comentario que quieras hacerle a nuestro público? Este tipo de charlas son muy importantes porque crean conciencia. Y aquí lo más importante es que tengamos la conciencia de la prevención, que no nos esperemos a tener el problema. Una cosa que es muy importante, y yo se las digo a todos mis pacientes: si uno espera a tener síntomas de cáncer de próstata, lo vamos a diagnosticar muy tarde, porque al principio el cáncer de próstata no da ningún síntoma. Ese es el síntoma de tener cáncer de próstata, no sentir nada. Muchos de nosotros esperamos a sentir dolor, a tener una molestia, a no poder orinar, etcétera, para acudir con el médico. No debería ser así. Uno a partir de los 40 años debe acudir con el urólogo que más confianza le tenga. El urólogo le vamos a pedir los exámenes necesarios, el antígeno prostático, el ultrasonido. Si requiere otros exámenes, también vamos a solicitar otros exámenes, y todo esto con la finalidad de detectar a tiempo un problema que sabemos que cuando escuchamos la palabra cáncer, pues es algo que nos pone los pelos de punta, es algo que nadie quisiera escuchar en su vida, pero aquí estamos hablando de un cáncer que, si bien, como usted lo mencionó, padre, es actualmente en México la primer causa de muerte en hombres por enfermedad, específicamente hablando de cáncer, el cáncer de próstata. En la mujer es el cáncer de mama, en nosotros es el de próstata, así de importante es. Por lo tanto, acudir con el urólogo a hacerse sus exámenes preventivos una vez al año es de un beneficio, inmenso, y no podemos tener una prevención de otro tipo más que haciendo y siguiendo estos pasos. Bueno, yo quise compartir con ustedes esto porque soy una persona ya de 69 años casi, y precisamente por eso esta situación tiene que ver conmigo, y quiero compartirla contigo, mamá, esposa o compañero, para que te revises. ¿Por qué? Porque mi problema empezó también en relación a la vejiga, porque la próstata está muy unida a la vejiga, y cuando empieza a estar hinchada la próstata más grande, va apretando a su compañera, así como en el metro se sube una señora más gordita y va apretando a la de lado, va apretando la vejiga y uno no puede orinar en una forma adecuada. Así que si ves en la televisión, si usted tiene problemas en la noche para orinar y esto, tome esto, yo creo que no hay que hacerle caso, sino acudir con un especialista. Pero también cuando el antígeno
aparece alto, no es solamente señal de que la próstata puede estar en problema. Si el médico detecta especialmente un determinado crecimiento, puede estar relacionado con el cáncer. Y es importante que tenga un seguimiento este estudio, incluso para llegar a hacer una biopsia y descartar que haya cáncer o bien detectar que existe este cáncer. Yo preferiría, y te lo digo a ti, acudir con un urólogo a tener que acudir después con un oncólogo, que ya es el especialista del cáncer, ¿no es correcto? Padre, correcto. Bueno, pues te agradezco mucho, Rodrigo, y lo pueden encontrar a él aquí en el Hospital Ángeles del Pedregal, en la Torre de Especialidades Quirúrgicas, en el despacho, en el consultorio 774. Ya aparecerá aquí en la parte baja los teléfonos para que puedan ustedes realizar una consulta. Yo se los recomiendo, una persona discreta, una persona preparada y sobre todo recibiendo a las personas para responder a cualquier pregunta, cualquier curiosidad que tengan y se salgan de aquí más seguros y sobre todo con un diagnóstico totalmente claro. Muchísimas gracias, Rodrigo. Encantado, padre. Gracias.